Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes al área de inglés. Esta es la última clase con la cual nos cerramos con broche de oro este proceso educativo correspondientes a la materia. Bienvenidos, un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Licen, buenas noches. Compañero Claudio, muy buenas noches, bienvenido. Gracias. Dicen buenas noches. Doña Elenita, buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañero Edison? Buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, Lice. Moniquita, muy buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo Buenas de las... noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero, bienvenido, un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a este último tema, correspondientes ya a la semana número 4, correspondientes al tema verbos de movimiento en inglés. Los verbos de movimiento en inglés, take, write, drive, walk y get. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos, cuál es su forma especial, cómo se los utiliza en determinadas frases, cuál es la ubicación gramatical de cada uno de ellos. Cuando hablamos de verbos de movimiento, es justo eso, es lo que transmite, es el movimiento, el traslado desde un lugar a otro, es lo que determinan los verbos de movimiento. Todos los días nos movemos, caminamos, paseamos, corremos o vamos deprisa o con prisa a un determinado lugar. Para saber qué verbo en inglés necesitamos usar, vamos a ver a continuación la gama de verbos, obviamente los cuales se utilizan cuando nosotros queremos indicar que nos trasladamos de un lugar a otro. En particular, vamos a analizar los verbos de movimiento relacionados con el transporte. Hay que decir que los verbos de movimiento que van a encontrar más abajo normalmente se confunden o se usan de una forma equivocada. Vamos a ver y vamos a iniciar viendo y analizando cada uno de ellos. Comencemos con el verbo en inglés take. Take, vamos a ver cómo obviamente podemos utilizarlos. Usamos el verbo o este verbo con las palabras bus, train, tax, cab o plane. No hay excepciones cuando nosotros utilizamos take. Take es tomar. Recuerda que tienes que decir I took bus o I took tax y no decir ride tax. Está equivocado. Tienen que utilizar con la estructura de take. La palabra ride normalmente se usa para decir que quieres viajar encima de algo. Por ejemplo, lo puedes decir I ride a horse. ¿Por qué? Porque vas montado sobre un caballo. Entonces voy sobre el caballo. I ride bike, van sobre la bicicleta. I ride motorbike, van sobre la moto. I ride scooter y así sucesivamente. Cuando nosotros estamos sobre el objeto que vamos a movilizarnos, ahí utilizamos el verbo ride. Pero no puedes decir ride in a bus o ride on a bus. No, no podemos utilizar de esa manera. Ride in a taxi o ride in cab. Fíjate que las preposiciones no pueden decir ride in a taxi. No se puede utilizar este ride con preposiciones. Tal como la preposición, por ejemplo, tenemos aquí on, tenemos la preposición in. No se puede utilizar. Otro de los verbos que es bastante utilizados es la palabra drive. Significa estar a cargo de un vehículo con motor. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tax drive, hablamos de chofer o taxista, ¿no es cierto? Entonces ahí utilizamos en este caso el verbo drive, que significa estar a cargo de un vehículo a motor. Entonces no se debe decir I ride a car. Esto es incorrecto y suena muy raro para los angloparlantes. Puedes decir I go by car, pero esto no significa necesariamente que tú mismo manejes el carro. I go by car quiere decir que van en el vehículo, yo voy en el vehículo. No necesariamente tienen que estar a cargo, no necesariamente tienen que estar conduciendo. Ahí significa que ustedes se están movilizando en algún tipo de transporte. Asegúrense de poner atención cuando uses la palabra walk, significa ir a pie.
Puedes decir, I will go by foot. Si estás hablando sobre ir a un lugar específico, pero es más sencillo y natural decir, I will walk. No se debe dar más vueltas. Este I will walk obviamente significa ir de un lugar a otro, caminar o trasladarse. Ahora hablemos del verbo de movimiento, en este caso get, que es uno de los más usados dentro del inglés. Posiblemente sea uno de los verbos de movimiento más comunes en inglés, los más utilizados. Hay diferentes expresiones como get in o get out, get on o get off. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. En la frase get in y get out, el significado es entrar y salir. Get in, entrar, get out, salir. Normalmente se usa para medios de transporte pequeños como los taxis y los carros. Por ejemplo, I got in the car and drove away. Me metí en el carro y me fui. Entonces ingresó. I need to get out of the taxi. Necesito salir del taxi. Y ahí ustedes ven, tanto get in, ir en algo, entrar, o get out, en este caso salir. Las frases get on y get off se usan para medios públicos de transportes de grandes dimensiones, como aviones, como camiones, como barcos, como trenes, como metros. Ahí se utiliza este get on y get off. Ojo con esa parte. Por ejemplo, she got off the train and saw him. Ella se bajó del tren y lo vio. O la siguiente oración, ok, I am getting off the subway, see you later. De acuerdo, dice, estoy saliendo del metro, nos vemos luego. Entonces ahí están indicando. Cuando igual ingresamos, get on, y cuando salimos, get off, cuando estamos saliendo. Y esas son las determinaciones dentro de esta utilización de este verbo de movimiento. Es muy sencillo, solo necesitan entender el significado de las palabras y recordar las frases en las que se usan los verbos en inglés. En cuanto a los verbos de movimientos cotidianos dentro del idioma inglés, vamos a ver a continuación. Muchos estudiantes de inglés tienen problemas para hablar del movimiento que uno hace de un sitio a otro de manera cotidiana. Por ejemplo, en un lugar o en lugar de decir leave home, salir de casa, dicen cosas como go out from my house, que es totalmente incorrecto. Lo más fácil y más sencillo es simplemente decir leave home, que significa salir de casa. Y en lugar de decir get to work, obviamente llegar al trabajo, dicen cosas como arrive to job, que es totalmente incorrecto. Pueden evitar la mayoría de estos problemas si dominan el uso de los verbos go, get, live y be. Esas son las bases en cuanto a este tipo de verbos de movimiento. Por ejemplo, cuando utilizo go, es, por ejemplo, ir. Cuando recién estamos saliendo de un determinado lugar para llegar a otro. Por ejemplo, go to school, ir al colegio. Go to job, ir al trabajo. Go to park, qué sé yo, ir al parque. Go to church, ir a la iglesia. Cuando utilizamos get, por el contrario, es cuando nosotros llegamos al punto que nos hemos programado en llegar. Ahí utilizamos el get, por ejemplo, get to school, llegar al colegio. Con el go, recién salimos de la casa al colegio. Con el get, nosotros llegamos, en este caso, al colegio. Get to school, llegar al colegio. Get to church, llegar a la iglesia. Get to park, llegar al parque y así sucesivamente. Cuando utilizamos be, recordemos que el be prácticamente es la formación central del verbo to be y obviamente este be significa estar, ser o estar. Be at the school, estar en el colegio. Be at church, estar en la iglesia. Be at park, estar en el parque y así sucesivamente. Cuando digo con be, obviamente digo que estoy en el lugar, en un lugar específico. Cuando utilizo live, por ejemplo, leave school, yo digo salir. Con leave utilizo, obviamente, para salir. Ya me retiro del lugar que estuve. Leave school, salir del colegio. Leave church, salir de la iglesia. Leave park, salir del parque y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos go para ir, cuando recién estamos saliendo. Get, cuando llegamos. Be, cuando estamos. Y leave para salir. Esas son la utilización de estos verbos. Con el complemento que ustedes lo utilicen, obviamente depende donde ustedes quieran indicar.
que van a ir, que van a llegar, que van a estar o que van a salir. Conviene aprender estas combinaciones de memoria, sobre todo con sitios comunes como Word, como Home, algo que ya se ha recomendado en todas las actividades anteriores, es la palabra job, work, house y home. Obviamente que determinan cada uno una determinación diferente. Por ejemplo, go to work, ir al trabajo, get to work, llegar al trabajo, be at work, estar en el trabajo, leave work, salir del trabajo. Si yo hago con house, go to house, ir a la casa, get to house, llegar a la casa, be to house, estar en la casa, leave house, salir de casa. Y así sucesivamente pueden hacer con cualquier verbo, obviamente de un lugar, cuando hablamos de lugares, para indicar si vamos a salir, si vamos a llegar, si vamos a estar o si vamos ya a salir de un determinado lugar. Observa que home es especial, no decimos go to home ni get to home, sino directo go home, nada más, get home. No tenemos que utilizar ninguna preposición delante de este verbo para poderlo determinar. Por lo tanto, le decimos directamente con el verbo principal. Por ejemplo, go home, ir a casa, get home, llegar a casa, be at home. Solo en este caso, be at home, porque es el verbo be, verbo estar, dice estar en casa y leave home, salir de casa. Esas son las estructuras más determinantes de este proceso. Si aprenden ustedes estas combinaciones de memoria, realmente no necesitan saber mucho más, pero para los más curiosos vamos a ver cada verbo más a detalle a continuación. Vamos a ir analizando cada uno de ellos más detenidamente. Y vamos a ver, por ejemplo, con el to go, no necesita mucha explicación, pero recuerden que sus formas o sus otras formas son when y gone para determinar. Por ejemplo, after dinner we went home. Después de cenar nos fuimos a casa, dice. After dinner we went home. Después de cenar nos fuimos a casa. We've always gone to the same place for my birthday. Siempre hemos ido al mismo lugar para mi cumpleaños. Es lo que nos dice esa frase. Entonces ahí ya saben cuando utilizamos gone y cuando utilizamos when. Entonces ahí vamos a ver. Por ejemplo, el verbo to get es el verbo que más se utiliza cuando hablamos de llegar a un sitio concreto. En la mayoría de las situaciones queda mucho más natural que to arrive. Lo siento si no, obviamente aprendieron esto, pero obviamente estamos en esta etapa en la cual vamos a ir conociendo cómo utilizarlos cada uno de estos verbos de movimiento correctamente. El pasado de to get es got. El pasado del get es got. El participio del pasado es gotten en inglés americano y got en el británico. Recordemos que hay dos tipos de inglés, el inglés americano y el inglés británico, que si bien es cierto tienen determinadas similitudes, también tienen diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, decimos esta siguiente oración, when we got, mejor que arrive. Pero, por ejemplo, tenemos to the airport, the plane already left, es lo que nos determina en esta oración. Cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya había salido, dice, when we got. Cuando llegamos to the airport, al aeropuerto, the plane had already left, el avión ya había salido. La siguiente oración dice, if with left letter, we would have got, o pueden utilizar gotten, cualquiera de los dos, there on time. Si nos hubiéramos ido más tarde, no habríamos llegado a tiempo. Eso es lo que nos dice. Pueden utilizar el got o pueden utilizar el gotten. Obviamente los dos determinan pasado, llegado. Entonces, algo que obviamente hubiese sucedido. Cuando tiene significado de ligar el verbo to get, se le tiene que seguir el sitio al que llega. Si no se especifica un sitio concreto, entonces sí utilizamos arrive o get here o get there, como en el último ejemplo que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, what time did you get? What time did you arrive? Aquí sí nosotros utilizamos el arrive. Con el get está mal empleado. No se utiliza en esta ocasión con el get. What time did you get? No.
Se lo tiene que decir, what time did you arrive? What time did you get there? O what time did you there? Cualquiera de los dos, obviamente se puede utilizar. ¿Qué significa a qué hora llegaste o a qué hora llegaste aquí? En este caso, aquí en esta siguiente oración, estamos indicando el lugar. El lugar, obviamente, que tiene que estar precedido del verbo tanto del get. Después del get, nosotros tenemos que indicar el lugar exacto en el cual determina la llegada. Entonces, cuando yo utilizo con el you, diré que estoy con un pronombre, obviamente ahí utilizo arriba. Pero si utilizo con el get, yo tengo que dar como parte final indicar el sitio. Eso es como una regla general. Por eso dice, what time did you arrive? ¿A qué hora llegaste? No se sabe a dónde, no se sabe si es del aeropuerto, si es de la terminal, a dónde. Es una oración indeterminada. Pero si yo digo, what time did you get there? Estoy diciendo, ¿a qué hora llegaste aquí? O si yo digo, what time did you get there? Estoy diciendo, ¿a qué hora llegaste allí? Entonces, cualquiera de ellos. Pero yo estoy terminándole o determinando el lugar de arribo, a qué lugar llegó. La siguiente frase, to leave, es un verbo importantísimo. Siempre lo utilizamos cuando hablamos de irse o salir de un sitio concreto. Entonces, véase esta entrega y también está para leer más sobre este verbo clave. Por ejemplo, to go out se utiliza principalmente cuando hablamos de salir de forma social. Por ejemplo, para tomar algo, no lo utilices con contextos como estos. Por ejemplo, tenemos una forma errada, dice, what time do you go out from, leave work? No, ¿a qué hora sales de tu trabajo? Este go out from, no. Y este get out hay que tener mucho cuidado en el momento porque de la pronunciación va a depender cómo la persona, es mucho más si es un anglosajón, si es un americano que domina el español, si nosotros le decimos un poco fuerte, este get out es más o menos como decir lárgate en nuestro en el español. Así hay que tener mucho cuidado con la utilización del get out. Entonces, lo correcto es igual, tenemos en este caso, what time do you go out from? Lo correcto sería, what time do you leave work? Nada más. Ese go out from, no. ¿Qué significa? ¿A qué hora sales de tu trabajo? Igual tenemos en la siguiente oración, we went out. Este went out no se utiliza. Sería directamente, we leave early to avoid the traffic. Salimos temprano para evitar el tráfico. Esa sería la forma correcta. Ese went out no es correcto la utilización. El verbo to be es el más utilizado y el más común que ya hemos venido viendo en todas las clases que hemos venido desarrollando. El to be no se debería confundir con to stay, por si acaso, que significa permanecer, quedarse o alojarse en un determinado sitio, pero no estar. Por ejemplo, ill, aquí tenemos una oración conjugada en el futuro, dice, I'll be on vacation next week, so I won't stay. Ese stay no. Be at the office. Entonces dice, estaré de vacaciones la próxima semana, así que no estaré en oficina. Ese stay, obviamente está de más, se elimina ese stay y se quedaría directamente won't be at the office. De esa manera estaría lo correcto establecido. Por supuesto, ten cuidado con el pasado, I, he, she, it, obviamente con la utilización del was, you, we, they con la utilización del were. Esos son los dos verbos, las dos formas del pasado del verbo be, que es was y were. Y con preguntas, por ejemplo. Eso hay que tener mucho cuidado en la formulación. Por ejemplo, is your boss at work today? ¿Tu jefe está en el trabajo hoy? La siguiente, why weren't you at home when I called you? ¿Por qué no estabas en casa cuando te llamé? Le está preguntando. Entonces ahí facilito de utilizar. Obviamente ya saben cómo construir preguntas con el verbo to be. Es sumamente facilito. Solamente cambia de posición el pronombre con el verbo y eso es todo. Cuando nosotros queremos hacer questions, cuando nosotros queremos hacer preguntas de forma general.
Estos son los temas que nosotros hemos venido desarrollando, que hemos venido viendo como última temática. Hemos visto los verbos de movimiento. ¿Qué es lo que permiten los verbos de movimiento? Determinar el traslado de un lugar a otro. Los verbos más utilizados que nosotros podemos utilizar es el go, el get, el be y el leave, que hemos ido viendo cada uno de ellos. El go, obviamente, cuando nosotros vamos a ir recién a un determinado lugar. Es como decir, yo a esta hora me voy a mi casa. Ahí utilizo el go. Pero si yo ya llego a casa, yo utilizo el get. Get to house. Llegar a casa. Si yo quiero indicar que estoy en la casa, utilizo el verbo be. Obviamente que significa estar. Y leave cuando yo voy a salir de la casa. Cuando no voy a estar en casa. Les pongo un ejemplo. Entonces ahí tienen estos cuatro verbos de movimientos que son fundamentales y que ustedes tienen que identificarlos. Go para recién salir, get para llegar a un lugar X, be para indicar que estoy en ese lugar X y a leave para indicar que voy o salgo de ese lugar X, que ya no voy a estar. Entonces son las etapas en las cuales ustedes pueden utilizar los verbos de movimiento. Prácticamente, ¿qué determinan los verbos de movimiento? El traslado de un lugar a otro, de un punto A hacia un punto B. Los verbos de movimiento en inglés facilitos take, write, drive, walk y get. Esos son los verbos que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Señoras y señores, ha llegado el momento de la despedida en relación a la clase correspondiente a la materia de inglés. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta etapa de formación, esta etapa académica, que ustedes han de buena manera lo han desarrollado. Les deseo éxitos en la aplicación del test final, del examen principal que ustedes tienen luego del proceso académico que ustedes han transcurrido. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo, les deseo todo el éxito del mundo. Si tienen alguna inquietud, obviamente ya saben, con confianza pueden preguntarme a través del hilo telefónico de WhatsApp, pueden preguntarme cualquier inquietud y obviamente les estaré respondiendo, les estaré dando algún tipo de ayuda. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido. Recuerden que nos queda una clase más, es la clase de Ciencias Naturales que veremos el día de mañana y con eso obviamente habremos culminado esta etapa importante de octavo año de educación básica. Sigan adelante, están ustedes despegando, están despegando en esta mega pista del conocimiento. Ustedes ya tienen que seguir impulsándose hacia el éxito que ustedes obviamente se han planteado como objetivos. Señoras y señores, una bendecida noche. Les deseo suerte y nos vemos la próxima clase. Gracias, licenciado. Gracias, Licen. Buenas noches.